Descubre el increíble poder del estoicismo para transformar tu vida en soledad sorprendente. La brisa del océano chocaba contra las olas mientras Javier miraba el horizonte desde la terraza de su modesta casa en el pequeño pueblo costero de México. A sus 40 años, la vida le había enseñado que el esfuerzo y la dedicación a menudo se perdían entre las sombras de un sistema que precedía el nepotismo sobre la meritocracia. Con cada triunfo en su carrera como ingeniero, la satisfacción se desvanecía al enfrentar un entorno hostil que relegaba su talento por conexiones familiares que nunca había tenido. La desilusión, cual carga invisible, lo oprimía. ¿Era posible encontrar sentido en un mundo que premiaba la corrupción? Su madre, con su intensa fe y aguante, había sido su faro en medio de la tormenta. Su voz resonaba en su mente. No todo está perdido, hijo. Sin embargo, cada día que pasaba en su trabajo, le parecía un eco sordo de las injusticias del sistema, donde cada idea brillante que proponía era desestimada por superiores que se sentían amenazados por su creatividad. Estaba atrapado en una lucha constante entre el compromiso con su familia y el deseo de ser un ingeniero reconocido. Esa noche, su mente se debatía entre la culpa y el anhelo, entre ser el hijo perfecto y el hombre que deseaba ser. Caminando por la plaza del pueblo, se encontró con don Ernesto, un anciano que respiraba sabiduría. Se convirtió en su mentor, guiándolo a través de charlas profundas que exploraban no solo la historia del pueblo, sino también sus raíces familiares. A medida que escuchaba las anécdotas de sus antepasados, el peso de la herencia comenzaba a pesarle más. ¿Debería asumir la responsabilidad que conllevaba su historia? Esa idea lo perseguía, llevándolo al borde de la desesperación. La presión se intensificaba en el trabajo. Las discusiones sobre su proyecto se tornaban más acaloradas, y el rechazo se sentía cada vez más personal. Javier se sentó en su escritorio, sudor frío recorriendo su espalda. ¿Es el miedo a fracasar lo que me detiene? ¿O es el miedo a mostrar mi verdadero potencial? Se preguntó mientras la angustia se instalaba en su pecho. La lucha entre mantener su empleo y actuar con dignidad se tornaba inaudita. Al mirar la cara de su madre, símbolo de sacrificio y esperanza, la batalla interna se agudizaba. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema, y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Las noches se volvían eternas, llenas de insomnio y preguntas sin respuesta. En su mente, una decisión brotaba como brote en primavera: presentar su proyecto de forma independiente, sin el respaldo de colegas cómplices que podrían enredar el logro en una red de complicidades, pero ultra elevado a la gloria. El miedo al silencio en su exposición ante el comité lo devoraba. ¿Y si fracasaba? La idea de ser ridiculizado frente a su antiguo jefe, quien siempre había menospreciado su trabajo, era un abismo que le cortaba la respiración. La lucha entre el deseo de autoproclamarse como ingeniero de valía y la lealtad a su familia se convertía en una tormenta interna. La audiencia, sus miradas inquisitivas, lo pensaban a él como un traidor o un héroe. El día de la reunión se acercaba, y con él, el eco de sus conflictos. Javier se sentía como un gladiador a punto de entrar en la arena, una escena donde su vida profesional podría cambiar para siempre. El peso de lo que estaba en juego, cada sacrificio de su madre, resonaba a través de su corazón. La pregunta persistía en su mente: ¿podría conquistar sus miedos y redefinir su camino, o se hundiría en el mar de la renuncia? Su alma se debatía en una línea delgada, buscando la calma en medio de la tormenta que se avecinaba. El día de la presentación amaneció cargado de un aire eléctrico. Javier se despertó antes de que saliera el sol, la ansiedad retumbando en su pecho como un tambor lejano. Se duchó con rapidez,
Cada gota de agua fría lo despertaba un poco más, pero el peso de la incertidumbre no se ahuyentaba. Se miró en el espejo y se concentró en sus ojos. Aquella mirada reflejaba lucha y determinación, una chispa que había estado ausente durante demasiados años. Mientras desayunaba, una hoja en blanco y su cuaderno de notas reposaban ante él. Pensó en cada palabra que había escrito, en las ideas que había proyectado con fervor, solo para verlas desmoronarse. Hoy no puedo permitir que eso me detenga, se dijo en un murmullo casi inaudible. Tomó un sorbo de café y sintió como la energía comenzaba a fluir, pero la duda seguía enredada en su mente como un hilo de seda. En el camino hacia la oficina, cada paso lo aproximaba a una realidad inquietante. La plaza estaba desierta, y el océano, que normalmente lo tranquilizaba, era un recordatorio de que debía sumergirse. Se preguntó si esa presentación significaría el inicio de un cambio en su vida, o la perpetuación de sus miedos. Estaba listo para ser él mismo, sin ocultar su brillantez tras un velo de preocupación por lo que dirían los demás. Al llegar a la sala de reuniones, fue recibido por los rostros familiares de sus compañeros, pero también por el endurecido semblante de su jefe, don Felipe. Conocía la mirada que posaba sobre él, una mezcla de desdén y curiosidad, el tipo de mirada que había intentado apagar en tantas ocasiones. Pero hoy era diferente. Con un profundo aliento y una mente perturbada pero decidida, Javier se preparaba para lo desafiante. Las primeras palabras que salieron de su boca temblaron ligeramente, pero mientras su presentación avanzaba, descubrió que su voz adquiría fuerza. Cada diapositiva que proyectaba no solo mostraba cifras y gráficos, sino su pasión. Cada dato era un grito silencioso de las noches de insomnio y el deseo de sobresalir en un entorno que había tratado de ahogarlo. Las miradas en la mesa se tornaron más atentas, y poco a poco, comenzó a explorar su propio potencial como nunca antes. El silencio en la sala parecía devorar los murmullos previos. Sus compañeros habían dejado de susurrar. Al terminar, Javier sintió algo que no había experimentado en años. Un orgullo genuino. Había puesto su alma en la presentación, y más allá de lo que sucediera, había ganado un pequeño combate contra sus propios demonios. Sin embargo, cuando el momento de la verdad llegó y comenzaron las preguntas, fue entonces que un desafío real emergió. Don Felipe tomó la delantera con una pregunta cortante, suplicando errores en su análisis, buscando debilitarlo. Era una oportunidad no solo para defender su trabajo, sino para demostrar su competencia. Mientras intentaba desarmar sus argumentos, una oleada de nervios lo invadió nuevamente. La ansiedad lo empujaba al abismo del olvido. Pero, en medio del caos interno, una voz resonó en su mente, la de don Ernesto. El verdadero acero se forja entre el fuego y la presión. En lugar de doblegarse, decidió pararse firme y responder desde un lugar de autenticidad. El combate entre él y Felipe se intensificaba, y Javier sintió que todo lo que había construido en su vida profesional se concentraba en aquella sala. Podría realmente demostrar su valía. A medida que la tensión crecía, la convicción anidaba más profundamente en su interior. Así, la batalla por su futuro y su identidad se encontraba en su clímax. Sin embargo, un giro inesperado en la conversación cambiaría el rumbo de la reunión para siempre. La presión lo empujó al borde de un descubrimiento que pondría a prueba todo lo que creía saber sobre el trabajo, la amistad y el sacrificio. ¿Era el reconocimiento lo que realmente necesitaba, o había algo más profundo esperando a ser revelado en el proceso? El rostro de don Felipe se tornaba más inexpresivo a medida que Javier articulaba sus pensamientos. Las preguntas punzantes continuaban brotando de los labios de su jefe, cada una más incisiva que la anterior. Sin embargo, en medio de la tormenta verbal, una claridad comenzó a formarse en la mente de Javier. La presión era abrumadora, pero ya no sentía únicamente el peso de la crítica, sino la urgencia de demostrar que había madurado profesionalmente. Tal vez se trata más de lo que yo mismo creo sobre mí, pensó. Había llegado a un punto en el que las evaluaciones de los demás
ya no podían definir su valor. Sintiéndose imbuido por esta revelación, comenzó a responder las preguntas de don Felipe con una mezcla de lógica y emoción genuina. Cada respuesta se construía sobre la base de su experiencia, de sus fracasos y de lo que finalmente había aprendido de ellos. La conexión entre sus ideas fluyó con una naturalidad inesperada. Poco a poco, vio cómo los rostros a su alrededor se transformaban, pasando de la incredulidad a la atención, luego a una forma de admiración sutil. Javier se estaba revelando no solo como un mero empleado, sino como un líder en su propia narración. Sin embargo, de repente, Felipe lanzó una pregunta inesperada que cortó el aire como un cuchillo afilado. Javier, ¿puedes asegurar que el camino que propones va a ser exitoso? ¿Dónde están los resultados que demuestran que no es solo un sueño? Cuestionó, retándolo a proseguir en su defensa. La sala se volvió silenciosa, todos esperaban su respuesta, y una oleada de dudas lo asaltaron de nuevo. El nudo de ansiedad se apretó en su pecho, pero Javier se aferró a su voz interior, al eco de su propia determinación. En lugar de buscar excusas, decidió abrazar la verdad, incluso si eso significaba reconocer sus propios errores anteriores. No puedo garantizar el éxito, pero lo que sí puedo aportar son datos precisos, una estrategia meticulosa y mi compromiso total, respondió con seguridad, infligiendo a sus palabras una fuerza que resonó más allá del espacio físico de la sala. Don Felipe frunció el ceño, pero no podía negar la sinceridad en su tono. La lucha interna de Javier se transformaba en una lucha externa. Había empezado a darse cuenta de que la autenticidad era su mayor aliada. En ese momento crucial, la presión de la sala ya no lo agobiaba, sino que lo impulsaba hacia adelante. Después de que la reunión concluyera, Javier se sentó en su escritorio, sintiendo una extraña mezcla de agotamiento y liberación. Había defendido su presentación, pero también había enfrentado un aspecto de sí mismo que jamás había tenido el valor de confrontar. En las siguientes horas reflexionó en qué otras áreas de su vida podría aplicar esa misma valentía. ¿Cómo podría utilizar esta experiencia para avanzar aún más en su desarrollo personal y profesional? Las voces de sus compañeros resonaban en su mente. Los rostros de aprobación y asombro aún aparecían en su imaginación. Pero, a pesar de la victoria emocional, Javier sentía que quedaba un último, crucial paso por dar. La autodisciplina, entendía, no era solo una cuestión de enfrentarse a otros, sino de enfrentarse a uno mismo. Tenía que realizar un cambio real en su vida, no solo como una estrategia para el trabajo, sino como una forma de vivir. Al cerrar su ordenador, decidió que era tiempo de construir un nuevo propósito. Consciente de la necesidad de un plan sólido y de un enfoque estratégico, Javier se comprometía a establecer metas que no solo incluyeran la ascensión profesional, sino un crecimiento integral. La pregunta que le pulsaba en la mente era, ¿cuáles serían sus primeros pasos en esta nueva etapa? Con este nuevo enfoque empezando a tomar forma, se dio cuenta de que algo aún lo detenía. Esa sensación de desasosiego seguía acechándolo en los rincones menos iluminados de su mente. ¿Qué sería lo próximo que tendría que enfrentar? ¿Y cómo se aseguraría de no volver a permitir que sus miedos definieran su camino? Sentado frente a su ordenador, Javier sintió un peso en el estómago. Había sistemas establecidos para medir su éxito laboral, informes, métricas y la feroz evaluación de don Felipe. Sin embargo, ahora sabía que para él, el verdadero desafío radicaba en establecer su propio sistema de valores y crecimiento personal. No podía permitir que la definición de éxito de otros lo atrapara en un ciclo de dudas y miedos. La autodisciplina era más que una táctica para el trabajo. Era la médula de su existencia. Y así, Javier comenzó a trazar un plan. Hizo una lista de las áreas que consideraba esenciales para su crecimiento: salud física, habilidades de comunicación, inteligencia emocional y, por supuesto, su desarrollo profesional. Cada punto en la lista era una pieza que quería integrar en su vida, no solo en la faceta laboral, sino también en su calidad de vida. Primero,
Se comprometió a cuidar su salud. Había pasado años descuidando su condición física por el trabajo, y esa negligencia había impactado directamente su estado mental. Se registró en un gimnasio cercano y se comprometió a asistir 3 veces por semana. En la primera sesión, mientras sudaba en la bicicleta estática, la respiración entrecortada le recordó que cada esfuerzo valía la pena. Se sintió más vivo, más en control. Era un primer paso tanto hacia el bienestar físico como hacia la confianza en sí mismo. Más adelante, al salir del gimnasio, la necesidad de trabajar en sus habilidades de comunicación se volvió evidente. Javier recordó lo poderosa que había sentido su voz en la reunión. La autenticidad había resonado en el espacio entre él y sus colegas. Para fortalecer esa habilidad, decidió unirse a un taller de oratoria. En esas sesiones, descubrió que su perspectiva no solo se trataba de cómo se expresaba, sino de cómo escuchaba. Se convirtió en un activo más valioso en sus interacciones, aprendiendo a crear un entendimiento mutuo. En cuanto a su inteligencia emocional, Javier se sumergió en lecturas sobre estoicismo. Se sintió atraído por la idea de que la vida era un constante flujo de distracciones externas, y que su tarea era aprender a navegar esas corrientes. Practicó la meditación diaria, estableciendo momentos de paz entre la vorágine del día a día. Así, no solo reflexionaba sobre sus emociones, sino que también las gestionaba con una serenidad inquebrantable. El último elemento de su lista, el desarrollo profesional, lo llevó a replantearse cada proyecto en el que había estado involucrado. Comenzó a documentar sus procesos, reflexionando sobre lo que había salido bien y lo que había fallado. Se trataba de crear un registro de su evolución, más que de las medidas convencionales de éxito. Sin embargo, la presión siempre estaba presente, y con ella, aquel persistente desasosiego. ¿Sería suficiente todo esto para mantenerse firme ante desafíos futuros? Consciente de que cada acción contaba, Javier adoptó un enfoque pragmático. La resolución de cada objetivo personal se convertiría en una herramienta para combatir el miedo latente. Pero mientras navegaba por esta senda de autocrítica y crecimiento, se despertó una nueva inquietud en su interior. La lucha por el dominio de su mente empezaba a emerger, y con ello, una pregunta perturbadora. ¿Estaba realmente preparado para lo que vendría? ¿La resistencia adquirida podría soportar el embate de conflictos internos más profundos que aún no había enfrentado? Con una decisión firme, comprendió que la respuesta a estos dilemas se encontraría en la acción. Así, el eco de las preguntas sin respuesta reverberaba, convenciéndolo de que el verdadero desafío apenas comenzaba. Lo que aún quedaba por descubrir era lo que realmente significaba ser dueño de su vida. La vida de Javier se había transformado en un torrente de autodescubrimiento y desafíos. Sin embargo, a medida que su autodisciplina adquiría forma, también se manifestaba una sombra. El temor al fracaso le seguía de cerca. Se cuestionó si realmente estaba listo para las decisiones que requerían más que un simple plan. Decisiones que exigían su esencia. Una mañana, mientras meditaba en la tranquilidad de su hogar, se dio cuenta de que los conceptos de autocontrol y valentía estaban interrelacionados. Era fácil hablar de autodisciplina, pero practicarla en situaciones cotidianas se sentía como una batalla constante. Así, adoptó un enfoque más intencionado. No se trataba solo de reforzar sus habilidades, sino de exponer los miedos que había mantenido ocultos. Decidió enfrentar una de sus fobias: hablar en público. Se inscribió en una competencia de oratoria que se celebraría en la ciudad. La idea de presentarse ante una multitud era aterradora, pero sabía que algunos de los grandes cambios en la vida se producen fuera de la zona de confort. La ansiedad le recorrió el cuerpo en cuanto recibió la confirmación. Cada célula de su ser le decía que era una locura. Sin embargo, inyectado por un nuevo sentido de determinación, Javier se comprometió. En el taller de oratoria, los días pasaron volando. Cada sesión lo empujaba a salir de su caparazón. Aprendió a estructurar su discurso, a conectar con la audiencia. Pero había algo más profundo sucediendo en él.
Mientras que antes evitaba la confrontación, ahora le resultaba liberador adoctrinar sus emociones. En una de las prácticas, se presentó un nuevo reto: recibir retroalimentación de sus compañeros. Escuchar sus críticas era una experiencia incómoda, pero se sometería al proceso. Al final de la sesión se sintió más fuerte, como si hubiera tomado una de las decisiones más valientes de su vida. Mientras se preparaba para la competencia, dedicó tiempo a meditar sobre sus motivaciones. En ese proceso, cuestionó por qué el miedo le parecía tan abrumador. ¿Era el eco del juicio ajeno el que lo mantenía ansioso? ¿O era el miedo a no ser suficientemente bueno para él mismo? Fue en esos momentos de introspección que el estoicismo brilló con más claridad. Aprendió que la opinión de otros era solo una ilusión. El único juicio que realmente importaba era el que él se aplicaba. Con el día de la competencia acercándose, puso en práctica sus habilidades. Se preparó meticulosamente, y las noches de insomnio se llenaron de discursos ensayados frente a la mirilla de su espejo. La sensación de nerviosismo se convertía en emoción a medida que entendía que no se trataba de ganar, sino de crecer y desafiarse a sí mismo. La comunión de su mente y cuerpo empezaba a alinearse con su nuevo propósito. El gran día llegó, y allí estaba, compitiendo no solo con otros oradores, sino contra sus propias inseguridades. La sala estaba llena, y al subir al escenario, sintió su corazón desbocarse. Pero, en el fondo, se sintió seguro. Su voz resonó en la sala mientras hablaba no solo sobre el tema que había preparado, sino de su propia lucha contra el miedo, convirtiendo su vulnerabilidad en su más potente herramienta. Sin embargo, justo cuando pensó que había alcanzado un pico de autoconfianza, notó una figura familiar en la audiencia, que lo miraba con un semblante severo: don Felipe. Su presencia lo sacudió. Las dudas comenzaron a asfixiarlo nuevamente. ¿Acaso su juicio podría desmoronar todo lo que había construido? Javier se detuvo un momento, sintiendo que su progreso podía estar en peligro. Mientras esperaba que su voz se rompiera, se preguntó si sería suficiente la fortaleza adquirida para resistir el remolino de esas viejas inseguridades. ¿Podría enfrentarse realmente a la historia que lo había moldeado y transformarla en algo positivo? La tensión en su pecho creció y la sala se volvió un eco de su ansiedad. La pregunta que resonaba en su mente era clara: ¿qué haría en ese instante decisivo? La respuesta se estaba formando en su interior, lista para revelarse en el instante más crítico de su vida. El silencio en la sala era abrumador, y el latido de su corazón resonaba como un tambor en su cabeza. La mirada de don Felipe se sentía como un rayo helado que paralizaba su ser. Durante años, sus palabras y juicios habían sido un estigma presente en su mente, moldeando cada una de sus decisiones y amplificando sus inseguridades. Pero en ese momento, comprendió que esa historia, su historia, estaba a punto de cambiar. Atravesar el velo del miedo que lo envolvía era más que un acto de valentía, era un acto de liberación. Javier cerró los ojos por un breve instante, recordando todos los meses de esfuerzo y autodescubrimiento. Visualizó los días de angustia, las noches de ensayos, las risas compartidas con sus compañeros y hasta las críticas que lo habían hecho más fuerte. Se aferró a esos recuerdos como a un salvavidas. Cuando abrió los ojos, la figura severa de don Felipe se había atenuado en su mente. La voz en su interior, aquella que luchaba por emerger con fuerza, tomó protagonismo. No estoy aquí para complacer a nadie. Estoy aquí para asegurarme de que mis palabras resuenen con la verdad de mi experiencia, se dijo. Enfrentar su autenticidad se convirtió en su único objetivo. Con renovada determinación, comenzó a hablar, no solo con su boca, sino con cada fibra de su ser. Con cada palabra pronunciada, sentía que desgajaba las cadenas que lo ataban al pasado. Compartió su lucha, habló del miedo y cómo había tomado la decisión de no dejarlo consumirlo. La conexión con la audiencia se hizo palpable. El aire se cargó de empatía y comprensión.
Cada mirada y cada gesto le otorgaba alas para continuar. Mientras se acercaba al final del discurso, se percató de que el verdadero triunfo no era ganar el concurso, sino trascender sus propios límites. Había conquistado algo aún más valioso: el perdón hacia sí mismo y la aceptación de su vulnerabilidad. La tensión se disolvió en un torrente de energía positiva, y a medida que su discurso llegaba a su clímax, su voz resonó con confianza. Siguió hablando sobre lo que significaba el estoicismo en su vida, cómo había aprendido a no dejarse llevar por las emociones que lo arrastraban hacia la autocrítica. La vida es un constante desafío, afirmaba, y en su interior yace la decisión de ser el arquitecto de su propio destino. La reacción del público fue electrizante. Los rostros se iluminaron conforme Javier compartía su nueva forma de ver el mundo. Al finalizar sintió que el peso que lo había asfixiado durante tanto tiempo se había desvanecido. Sin embargo, fue entonces cuando, al bajar del escenario, la ansiedad regresó como una sombra persistente. La opinión de don Felipe seguía pendiente en el aire. Con el corazón todavía acelerado se acercó a él. «¿Qué piensas?», preguntó, casi temiendo escuchar la respuesta. Su voz tembló, pero no de miedo, sino por la adrenalina de haber enfrentado uno de sus mayores retos. Don Felipe mantuvo su expresión seria, pero en sus ojos había una chispa que Javier reconoció como un atisbo de respeto. «No esperaba menos de ti, Javier. Has crecido más de lo que pueda haber imaginado», dijo con un matiz sincero. Aquella afirmación resonó en sus oídos como un claro refrendo a su esfuerzo. Sin embargo, no podía permitirse perderse en la euforia. La batalla con sus inseguridades no había terminado. Era un proceso continuo. Mientras los demás se dispersaban, Javier se encontró vacilando ante un nuevo dilema. ¿Cómo podía llevar esta experiencia más allá del escenario? La verdad era que se sentía en la cúspide de un nuevo viaje. Al volver a casa, una pregunta se formuló en su mente. ¿Cuál será el próximo desafío que elegiría enfrentar? Las posibilidades eran vastas, y, aunque temía las respuestas, comprendía que el crecimiento personal requería arriesgarse en terrenos desconocidos. ¿Podría estar dispuesto a explorar su verdadero potencial? La noche le ofreció una calma propicia para reflexionar, y al final del día, supo que aún había mucho más por descubrir dentro de él. El eco de su experiencia resonaba en cada rincón de su mente, preparado para iniciar una nueva etapa. Pero antes de poder formular un plan concreto, otro encuentro inesperado iba a poner a prueba todo lo que había aprendido. ¿Hasta qué punto su autodisciplina se mantendría firme ante un reto inminente? Mientras Javier se sentaba en su habitación, una mezcla de inquietud y emoción lo envolvía. Había superado una barrera significativa frente a don Felipe, pero esa victoria solo había encendido un fuego. El eco de su discurso resonaba en su mente, y no podía evitar cuestionar cuál sería su próximo paso. La idea de enfrentarse a nuevos desafíos crecía en él como una semilla que requería agua y luz. Ese mismo aliento de autodescubrimiento lo llevó a abrir su cuaderno de notas. Las páginas, llenas de reflexiones sobre el estoicismo, contenían un mapa de sus pensamientos y emociones. Leía y reescribía frases que antes le despertaban ansiedad y miedo, pero que ahora se transformaban en mantras de superación. La adversidad es la madre de la virtud, recordó con una sonrisa. Ese concepto, que alguna vez le parecía lejano, ahora se sentía certero. Elijo hoy abordar esos retos que me parecen gigantescos, se prometió mientras trazaba una línea en la lista de objetivos que había empezado hace meses. Había tantas experiencias que deseaba enfrentar: elaborar un proyecto creativo, hablar en público, incluso aprender a escribir un relato. Pero la lista no estaba exenta de miedos. La vulnerabilidad, siempre acechante, le susurraba que podría fracasar. Javier decidió empezar poco a poco. Se inscribió en un taller de escritura. La idea de compartir sus historias, de abrir su mente a otros, le llenaba de terror. Pero consciente de que el crecimiento no se lograba en la comodidad, persiguió esa sensación inquietante. La sencillez del acto de escribir se le presentó como un refugio.
un lugar donde podía destilar sus pensamientos antes de mostrar su voz al mundo. Con la fecha del taller acercándose, la ansiedad no se hizo esperar. Se veía a sí mismo en una sala, rodeado de desconocidos, con el temor de que sus palabras no resonaran o que sus historias carecieran de significado. No era fácil enfrentar el diálogo interno que se agitaba en su cabeza. Pero ahondando en su aprendizaje del estoicismo, se recordó que cada experiencia sería una oportunidad, un peldaño en su escalera hacia una versión más fortalecida de sí mismo. El día del taller, el aire estaba cargado de anticipación. Javier llegó temprano buscando un rincón donde poder respirar y centrarse. Allí, en ese espacio compartido, los demás participantes llegaban con sus propias inseguridades, pero todos con el deseo ardiente de contar algo. Cuando la facilitadora comenzó a hablar, él escuchaba con atención, como si cada palabra fuera un guiño del destino que lo animaba a abrirse más. Al llegar su turno, sintió cómo la adrenalina se precipitaba. Podía retirarse, pero había un nuevo impulso dentro de él que decía que debía compartir su historia. Así lo hizo. Narró un capítulo de su vida, aquel donde había aprendido a navegar sus emociones, y lo hizo con una claridad que lo sorprendió incluso a sí mismo. Al concluir una ronda de aplausos lo abrazó, y se permitió sonreír. Con cada aplauso sentía que un peso se aligeraba y al mismo tiempo, a su lado, el desafío permanecía. Había cruzado una frontera importante, pero el camino apenas comenzaba. La interacción con sus compañeros fue rica y reveladora, cada uno compartiendo fragmentos de su ser, creando una cultura de apoyo que Javier sintió como una fuerza a su alrededor. Entonces, mientras se despedían, la facilitadora se acercó a él y le puso una mano en el hombro. «Me gustaría hablar contigo. Tu forma de compartir fue muy poderosa». Esa frase lo desconcertó. Lo inesperado lo sacó de su zona de confort. ¿Qué quería decirle? Una nueva inquietud lo invadió, llevándolo a cuestionar si estaba realmente listo para escuchar lo que tenía que ofrecerle. El eco de su propia voz resonaba intensamente en su mente. El crecimiento personal requiere arriesgarse. Así, Javier se preparó para lo que sería un nuevo encuentro, nuevo conocimiento, y quizás, un reto que pondría a prueba todo lo que había aprendido hasta ahora. ¿Cómo impactaría esta conversación en su creciente viaje de transformación? La curiosidad palpitaba en su interior, y con ella, la comprensión de que estaba tan solo al comienzo de algo extraordinario. La sala del taller, ahora más vacía, se llenó de un silencio expectante mientras Javier miraba a la facilitadora. Veía en sus ojos la chispa de alguien que comprendía, que había recorrido senderos similares, y eso lo intrigaba. Un espacio de vulnerabilidad lo envolvía. Cada latido en su pecho parecía marchar al ritmo de una nueva oportunidad. ¿Cuál sería la naturaleza de esa conversación? No tenía respuestas definitivas, pero un deseo ardiente de descubrir la próxima etapa de su vida lo impulsaba hacia adelante. La facilitadora lo invitó a dar un pequeño paseo, a charlar, lejos de las miradas de los otros participantes. Javier, aún con la adrenalina de su presentación, sintió que su mente reordenaba las palabras mientras caminaban por un pasillo cubierto de arte creado por anteriores estudiantes. Esta caminata se tornó un momento crítico de reflexión. Cada paso resonaba con cuerpos creativos que habían pasado por allí, muchos de ellos posiblemente con las mismas inseguridades y aspiraciones que él. Ella comenzó. «Javier, tu narrativa fue conmovida, y hay algo potente en tu autenticidad. ¿Te gustaría explorar eso más a fondo?» La pregunta lo tomó por sorpresa. Las palabras mostraban una posibilidad de profundizar en su relato personal, una ventana hacia un descubrimiento más significativo que simplemente contar una historia. La idea de ser guiado en este proceso lo hizo sentir tanto emoción como resistencia. ¿Y si no estaba preparado para esto? Pero la voz de su estoicismo interno le recordaba que el progreso surgía de la incomodidad. Se sintió respirar profundo, haciendo una pausa para confrontar sus temores. «Sí», respondió finalmente, con un hilo de determinación en su voz. «Me gustaría entender cómo puedo usar mi historia y mi voz de forma efectiva». La facilitadora asintió,
satisfecha con la respuesta, y le propuso un enfoque más amplio: utilizar su historia personal como un puente hacia otros, una herramienta para conectar y sanar a través de la escritura. Mientras hablaban, sus palabras lo llevaron a reflexionar sobre cómo su vida había sido un compendio de lecciones. Desde su infancia hasta su juventud, había enfrentado la adversidad de maneras que a menudo lo habían consumido. Sin embargo, esa misma adversidad había forjado su carácter y definido sus valores. La vulnerabilidad no es debilidad, sino la fuente de tu verdadero poder. Ella le recordó, haciendo eco de su propio viaje hacia la aceptación. Volvieron al taller, y entre la charla con otros participantes, Javier se dio cuenta de que no estaba solo en su lucha. Muchos estaban atravesando procesos similares, y cada historia contada era un eco de luchas internas. Las escenas de crudas emociones, risas y lágrimas le hicieron entender que estas interacciones profundas eran el corazón del crecimiento personal. Los días pasaron y a pesar de la euforia, Javier no podía evitar las sombras que le seguían. La ansiedad de no vivir a la altura de sus expectativas, el miedo a la crítica. Se encontraba nuevamente frente a su cuaderno, sumido en el dilema de compartir su evolución con un público más amplio. Se preguntaba si estaba listo para llevar sus reflexiones del taller a un escenario más grande, enfrentando en solitario esa parte de sí mismo que aún lo ataba al miedo y la inhibición. La facilitadora había propuesto una lectura pública, invitando a los participantes a compartir su trabajo en un evento abierto. «Esto es más que un ejercicio de escritura», le dijo. «Es una oportunidad para liberarte». Las palabras resonaron en Javier, haciéndolo cuestionar si realmente podía permitir que su voz fuera escuchada en el mundo. La idea de que su historia pudiera resonar con alguien más lo llenó de un profundo deseo de intentarlo. Con la fecha del evento acercándose, una pulsión lo llevó a escribir noche tras noche, cada palabra un intento de enfrentar sus propios dragones. ¿Realmente estaba listo para compartir su alma en voz alta? La incertidumbre lo perseguía, pero una nueva determinación empezaba a formarse en su interior. Un sonido agridulce de sirenas de la ciudad penetraba en su mente. Era hora de tomar una decisión. El día del evento llegó y su corazón latía salvajemente. En el fondo, sabía que este era un paso crucial, un cruce entre el Javier que había sido y el que deseaba ser. Mientras se miraba al espejo antes de irse, se vio claramente. Un hombre dispuesto a arriesgarse. El último pensamiento que cruza su mente fue un eco resonante de su nueva convicción. La transformación requiere enfrentar los miedos más profundos. Cuando llegó a la sala del evento, un torrente de gente lo recibió, su energía mezclándose con el aire cargado de posibilidad. ¿Podría realmente dar ese paso? Sin embargo, al mirar al público, entendió que cada uno de ellos había llegado con su propia valija de historias, y lo que corazones humanos compartían era poderosamente transformador. En el momento decisivo, el micrófono estaba allí, brillando bajo el foco, invitándolo a ser escuchado. Javier sabía que su crecimiento personal lo exigía. El mundo estaba esperando, y su historia deseaba ser contada. ¿Cómo se sentiría al quitarse el velo de la inseguridad? Con un nudo en la garganta y el pulso acelerado, tomó el micrófono y comenzó a hablar, sintiendo que cada palabra lo llevaba más lejos del muchacho que una vez suplicó por el silencio. El sonido de su voz resonaba en la sala, cada palabra un eco de su verdad. Javier se sumergía en la narrativa de su vida, en las batallas internas que había librado en la penumbra de su mente. La luz del escenario parecía expandir su vulnerabilidad, proyectando sombras de temor y, al mismo tiempo, destellos de liberación. Al hablar, sentía que cada fragmento de su historia se entrelazaba con las historias del público. Lo ajeno se volvía familiar, y su dolor se convertía en el dolor de muchos. En cada mirada que se posaba en él, encontraba una conexión, una aceptación implícita. Mientras avanzaba, el miedo comenzaba a diluirse. La presión del momento lo empujaba a ir más allá de lo superficial.
Cada palabra se construía sobre los cimientos de sus experiencias. La facilitadora había dejado claro que la vulnerabilidad es un puente, y en ese instante, Javier lo cruzaba con determinación. Se dio cuenta de que su voz podía ser un faro, capaz de iluminar senderos oscuros en otros. Toda la preparación previa al evento resultaba ahora primordial. Había dedicado horas a pulir su discurso, a conquistar su ansiedad mediante la escritura. Las noches se convirtieron en momentos de epifanía, donde cada temprano amanecer, lo hallaba revisando palabras, buscando la verdad cruda que debía compartir. Pero en esta noche, esas horas de esfuerzo eran un terreno fértil para el crecimiento. La conexión se volvía cada vez más palpable. La audiencia se inclinaba hacia él, no solo por curiosidad, sino por el eco de su autenticidad que vibraba en el aire. Cuando finalizó, el aplauso resonó arrollador en la sala. Un torrente de emociones lo invadió. La ansiedad ahora era un recuerdo distante. Aunque el evento había terminado, su viaje apenas comenzaba. Los pensamientos inquietantes de las últimas semanas comenzaron a asentarse, mitigados por un optimismo renovado. Lo que había realizado era una prueba, no solo de su capacidad para compartir su historia, sino de su habilidad para vivirla plenamente. En este acto de valentía, Javier se había confrontado a sí mismo, y el resultado fue un nuevo Javier, más fuerte y decidido. La retroalimentación comenzó en forma de abrazos, sonrisas y palabras de aliento. Escuchar a otros comentar cómo sus relatos resonaron con sus propias experiencias, lo reafirmó. Javier no solo había hablado de su vida, sino que había tejido una red de conexiones humanas que lo llevaron a vislumbrar la poderosa capacidad de la narración para sanar. Comprendió que cada historia compartida era un ladrillo en la construcción de una comunidad, aunque silenciosa y efímera, y que su voz era un pilar importante en ello. Sin embargo, al llegar a casa, las dudas empezaron a asomarse nuevamente. Aquella noche había sido un triunfo, pero con una victoria venía la presión de la continuidad. ¿Podía seguir adelante sin desvanecerse de nuevo en la sombra de la duda? La idea de escribir más, de continuar explorando su historia y la de otros, lo llenaba de ansiedad. La escritura era un refugio, sí, pero también un campo de batalla aún no conquistado. Con cada nuevo día, la lucha interna entre miedo y deseo se intensificaba. Recordó lo que había aprendido en el taller. El verdadero crecimiento requería desprenderse de los atavíos de la inseguridad, convirtiendo sus miedos en motivación. La jornada hacia el crecimiento personal se extendía ante él como un camino interminable, lleno de bifurcaciones que lo instaban a tomar decisiones cruciales. Así comenzó a trazar un plan. No solo quería escribir, sino también organizar sus pensamientos y narraciones en algo más sólido. Tal vez un libro. La idea despertó una mezcla de emociones. Era capaz de crear una obra que no solo dialogara con sus experiencias, sino que también facilitara la sanación de otros. Esa meta parecía ambiciosa, casi imprudente, pero había algo en su interior que clamaba por ser total y completamente emprendido. Sintiéndose en un punto de inflexión, Javier se sentó ante su escritorio. El cuaderno que había estado descuidado lo miraba, invitándole a un nuevo comienzo. La duda lo asaltó de nuevo, pero más fuerte que eso era la urgencia de empezar. Y así, comenzó a escribir. Las palabras fluyeron como un río desbordante. Cada página se convertía en un espejo, reflejando no solo su vida, sino también la de muchos otros que ansiaban resonar con sus propias historias. Sin embargo, con este nuevo enfoque, los fantasmas de la inseguridad y la crítica acechaban más cerca que nunca. ¿Estaría realmente preparado para compartir su obra en un formato más amplio? La idea de presentarse ante un nuevo público lo mantenía al borde del abismo emocional. Entonces, recibió un correo inesperado que transformó su perspectiva. Una invitación para participar en una antología acogedora de voces contemporáneas. El momento de la verdad había llegado. ¿Sería capaz de dar el siguiente paso hacia lo desconocido? El día de la entrega de su contribución a la antología,
Javier llegó a la editorial con una mezcla de emociones. A su alrededor, autores y artistas emergentes interactuaban con entusiasmo, compartiendo ideas y proyectos. Era un entorno vibrante que contrastaba fuertemente con los miedos que, hace solo unos meses, le habían parecido insuperables. Pero aquí estaba, con su manuscrito en la mano, listo para compartir una parte de sí mismo con el mundo. Mientras esperaban la hora de la presentación, sintió un nudo en el estómago. Aunque había dado pasos significativos en su camino de transformación, la perspectiva de exponer su trabajo ante otros lo hacía dudar. ¿Sería lo suficientemente bueno? La voz de la inseguridad aún resonaba en su interior, pero a medida que miraba a su alrededor, recordó todas las batallas que había enfrentado. En el encuentro con su propio miedo durante el taller de oratoria, había tomado decisiones que lo habían llevado a este momento. Con esos recuerdos, la confianza comenzó a florecer en su pecho. Finalmente, fue llamado al escenario. Con el manuscrito en la mano, una oleada de adrenalina lo invadió mientras se colocaba enfrente de la audiencia. Cerró los ojos por un instante, respirando hondo, sintiendo el aire fresco de la sala. Hoy, no es solo sobre mí, pensó. Es sobre la conexión que todos buscamos. Esa simple convicción lo empoderó. Al comenzar a leer, su voz se engrosó y se llenó de vida. La historia que compartía era un testimonio de sus luchas, del estoicismo que lo había guiado, y de las decisiones que lo habían llevado a redescubrir su propósito. Cada palabra resonaba en el espacio, creando un hilo de comprensión entre él y su público. Había algo profundamente poderoso en permitir que sus vulnerabilidades florecieran como fortalezas mientras se mostraba auténtico. Cuando terminó, la sala estalló en aplausos. Javier sintió que una conexión catártica se había formado, no solo con los oyentes, sino dentro de sí mismo. Ese aplauso no era solo un reconocimiento a su trabajo, sino una validación de su viaje. Mientras se enfrentaba a sus compañeros y los miraba a los ojos, comprendió que ya no necesitaba la aprobación de los demás para sentirse completo. Había conquistado sus miedos, había narrado su historia y, sobre todo, había dejado una huella en el corazón de otros. Se acercó a los asistentes después de la lectura, recibiendo palabras de aliento que lo llenaban de energía. Muchos compartieron cómo habían sido tocados por su relato. Unos incluso revelaron sus propias luchas. La vulnerabilidad había permitido que se abrieran, creando un espacio seguro para compartir sus historias. Javier comprendió que cada gesto y cada palabra compartida eran la prueba de que su lucha solitaria había resonado en muchos. Más tarde, al regresar a casa, el peso de la inseguridad que tanto lo había atormentado se sentía ya ligero, casi inexistente. Estaba satisfecho, más incluso de lo que había imaginado, porque no solo había logrado presentarse ante un público, sino que había utilizado esa plataforma para transmitir un mensaje de resiliencia y superación. A lo largo de su viaje, se dio cuenta de que el verdadero éxito no solo radicaba en el reconocimiento externo, sino en la capacidad de transformar su vulnerabilidad en fortaleza, y sobre todo, el poder de conectar con otros a través de la honestidad. Con esta nueva perspectiva, Javier se comprometió a seguir escribiendo. Sabía que su historia era solo un capítulo dentro de un relato más grande que estaba destinado a contar. La antología era solo el comienzo de un nuevo camino, uno lleno de emocionantes desafíos pero también de oportunidades para crecer y brillar. Una noche, al mirar el horizonte desde su balcón, Javier sonrió. Había aprendido que la vida estaba llena de posibilidades. La brisa del océano, que alguna vez le había traído la angustia de sus fallos, ahora lo abrazaba como un recordatorio de su fuerza y su capacidad para enfrentar cada adversidad. Desde ese momento, su intención sería avanzar con propósito, descubrir cada faceta oculta de su potencial y dedicarse a escribir su historia y la de otros. El viaje de autodescubrimiento continuaba, y estaba listo para enfrentar cada nuevo desafío que la vida le ofreciera. Hoy, Javier se levantó con una convicción renovada. El estoicismo le enseñó que en sus manos yace el poder para dar forma a su destino.
Con confianza sólida y el reconocimiento de que su voz es un faro para otros, se lanzó a un futuro lleno de promesas. Ese es el verdadero triunfo. Abrazar la vida con sus retos y aceptarse incondicionalmente. Un paso hacia la realización plena. Y así, Javier no solo alcanzó una meta profesional, sino que conquistó una travesía personal que nunca dejaría de descubrir. Ahora, necesitan suscribirse inmediatamente al canal. Este es el momento de mostrar su apoyo. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final, y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Su apoyo es crucial para seguir contando historias de superación personal.